Hola, un saludo rápido. Esta es una historia original de Tales Fer, y debo decir que el descaro en esta es increíble. Muy bien, empecemos. Mi suegra nos prohibió a mí y a mi hija de 7 años asistir a la boda de la hermana de mi esposo, con 97 invitados y más de 20 niños. Su niña no encaja con nosotros, dijo casualmente. No grité. Hice un solo movimiento silencioso. Cuando venció el pago de la boda, revisaron la cuenta y empezaron a gritar. Para cuando oí a Elena decirlo, estaba de pie en mi cocina con masa para panqueques en la muñeca y un pasador brillante en la palma de mi mano. Sofía lo había elegido la noche anterior morado, brillante porque a la tía Brenda le gusta el morado. Lo había puesto sobre la mesa como una corona, como una promesa. Tenía 7 años, la edad suficiente para que le importara, y lo suficientemente joven como para creer que los adultos tienen buenas intenciones. Se lo puse en el cabello y me dije a mí misma que estábamos bien. Eso es lo que pasa con estar bien, normalmente es un disfraz. Lo llevas puesto hasta que alguien te lo arranca en público. Javier bajó las escaleras vestido como un hombre que se dirigía a una tragedia, llevando un portatrajes. ¿Un portatrajes para una tragedia? Claro. Llevábamos casados 7 años. 7 años de llevar a la niña a la escuela, recordatorios del dentista, correos electrónicos de la Asociación de Padres y Maestros, y yo traduciendo las bromas de la familia de Javier a lo que realmente eran, pequeñas pruebas, pequeños pinchazos, cortes diminutos y calculados. Elena nunca gritaba. No tenía por qué hacerlo. Elena era el tipo de mujer que podía arruinarte el día con un cumplido. Oh, Sara, decía, sonriendo como si acabara de descubrir una nueva especie, me encanta cómo te esfuerzas. Vivíamos en una colonia tranquila a las afueras de la Ciudad de México, del tipo que tiene un Liverpool a 5 minutos y una asociación de propietarios que creía que la longitud del césped era una cuestión moral. Desde la calle, nuestra vida parecía normal, un esposo, una niña, una casa con coronas de temporada y paquetes de Amazon en el porche. Pero dentro de la casa, la familia de Javier todavía actuaba como si yo fuera una empleada temporal, útil, reemplazable, no del todo una de ellos. Javier sirvió café en su taza de viaje y no me miró a los ojos. Tengo que irme, dijo. Mi mamá está en el hospital. Parpadeé. ¿Qué? ¿Elena? ¿Qué pasó? Cambió su peso de un pie a otro como si el suelo fuera inestable. No lo sé. Brenda llamó. Es grave. Mis manos fueron automáticamente a mi teléfono. Bueno, entonces iremos. Llamaré a la escuela. Coge a Sofía. No. Demasiado rápido. Demasiado cortante. No, Sara. Sofía tiene escuela, y los hospitales están llenos de gérmenes, y tú solo. Estorbaré, terminé en voz baja. Javier finalmente me miró, con la irritación ya cargada, como si hubiera estado esperando toda la mañana a que yo hiciera la pregunta equivocada. Sara, por favor, déjame manejarlo. Manejarlo como manejaba todo, manteniéndome fuera de la habitación hasta que era demasiado tarde para oponerme. Sofía entró sigilosamente a la cocina en su pijama de unicornio, con el pelo alborotado y los ojos entreabiertos. ¿Papá?, preguntó, somnolienta. ¿La abuela Elena está bien? El rostro de Javier se recompuso en medio segundo. Modo papá, sonrisa cálida, voz suave. Está enferma, bichito, pero estará bien. Besó la frente de Sofía, agarró sus llaves y salió, con el portatrajes balanceándose. La casa quedó en silencio de esa manera específica en que lo hace después de que alguien deja caer una mentira en el suelo y espera que construyas una alfombra sobre ella. Sofía se subió a su silla y balanceó las piernas. Todavía podemos ir a la boda de la tía Brenda. Me quedé helada. Boda, repetí, como si la palabra viniera de un idioma diferente. Sofía asintió como si fuera obvio. Papi dijo que es este fin de semana. Javier no había mencionado una boda. Ni una sola vez. Ni siquiera un casual, oye, mi hermana se casa. No te asustes. ¿Quién te dijo eso?, pregunté, con demasiada calma. Sofía se encogió de hombros. Lo dijo por teléfono anoche. Dijo, mamá, para.
Estoy tratando de mantener a Sara calmada. Ah, así que había un guión. Solo que a mí no me habían dado mis líneas. Forcé mi rostro a adoptar una expresión amable porque los ojos de Sofía estaban sobre mí, grandes y confiados. Ve a vestirte, le dije, y no olvides tu mochila. Se bajó de un salto, tarareando. Y yo me quedé allí con la masa para panqueques secándose en mi piel y un sentimiento asentándose en mi pecho como cemento húmedo. Porque cuando llevas casada el tiempo suficiente, aprendes la diferencia entre olvidó y ocultó. Javier no olvidó la boda de su hermana. La ocultó, lo que significaba que alguien le dijo que lo hiciera. Y Javier, leal a su madre como si fuera una religión, obedeció. Llevé a Sofía a la escuela como si fuera un día normal, sonreía su maestra. Le di un beso en la mejilla y la vi correr hacia adentro con un brillo morado en el pelo. Luego me senté en el estacionamiento y miré al frente, tratando de fabricar una explicación inocente. Quizás la boda de Brenda era pequeña. Quizás Elena realmente estaba enferma y la habían pospuesto. Quizás estaba exagerando. Eso es lo otro que hacen las familias tóxicas. No solo te excluyen, te entrenan para dudar de tus propios sentidos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier, en el hospital. Es un desastre. No te preocupes, Sofía. Te mantendré informada más tarde. Hospital. Claro. Conduje a casa e hice lo que siempre hacía cuando la familia de Javier me hacía sentir loca, busqué los recibos. Estaban en una carpeta en la despensa, escondidos detrás de las toallas de papel de Costco, porque aparentemente nuestro matrimonio funcionaba a base de suministros al por mayor y documentos ocultos. Dentro había hojas de cálculo, a Javier le encantaban las hojas de cálculo cuando no implicaban responsabilidad, correos electrónicos impresos y, encima, un contrato brillante con letras doradas, banquetes roble y hierro. Hacienda San Ángel. Fecha del evento, sábado. Número de invitados, 97. Niños, 24. 97 invitados, 24 niños, y de alguna manera mi hija de 7 años no pertenecía. Pasé a la programación de pagos. Depósito, pagado. Segundo plazo, pagado. Pago final adeudado, viernes, 10 de la mañana. Mañana. Entonces lo vi. Contacto de facturación, Sara. Correo electrónico, el mío. Cuenta vinculada, nuestra cuenta corriente conjunta. Mi nombre. No el de Javier. No el de Brenda. ¿El mío? Porque hace 2 años. Elena había sonreído al otro lado de mi mesa del comedor justo después de decirme que había hecho un trabajo muy bueno doblando servilletas para Acción de Gracias y dijo, eres tan organizada, Sara. Es más fácil si las cosas de la familia pasan por ti. Y yo, porque quería paz, porque quería pertenecer, porque todavía creía que el esfuerzo se recompensa. Había dicho, claro. Yo había entendido confianza. En realidad, había sido conveniencia. Me quedé allí en mi despensa sosteniendo un contrato de catering como si fuera un aviso legal. Y de repente, un montón de viejos recuerdos encajaron como un pequeño y cruel rompecabezas. Elena olvidando añadir mi nombre a los chats grupales de la familia. Elena insistiendo en que Sofía usara un cardigan para las fotos porque los colores brillantes llaman la atención. Elena llamando a Sofía, cielo, pero sin usar nunca su nombre, como si los nombres significaran apego. La frase favorita de Elena, dicha suavemente durante el postre, simplemente somos diferentes tipos de personas. Y Javier, cada vez, fingiendo no darse cuenta. No tenemos que hacer un problema de todo, decía. Qué curioso que, todo, siempre fuera yo. Llamé a Javier. Buzón de voz. Llamé a Elena. Buzón de voz. Llamé a Brenda. Sonó una vez, luego se detuvo. Rechazado. No ignorado. Rechazado. Como un portazo con intención. Así que abrí las redes sociales. El perfil de Brenda era público porque Brenda creía en la privacidad de la misma manera que creía en las consecuencias, vagamente y principalmente para otras personas. Sus historias eran un montaje de los mejores momentos, damas de honor con batas a juego, copas de champán alineadas en el mostrador de un hotel, una foto cenital de invitaciones que nunca había visto, hashtags,
filtros, la felicidad más cara del mundo. Y luego encontré un vídeo de la cena de ensayo. Lo toqué. Luces de cadena, manteles blancos, risas que sonaban caras. Y allí, en el centro del encuadre, estaba Elena, mi suegra gravemente enferma, de pie, sonriendo, sosteniendo una copa de vino, para nada moribunda. La cámara se acercó a ella como si fuera la protagonista, y Elena se inclinó hacia alguien fuera de cámara y dijo, perfectamente claro, por supuesto que Sara no viene. Alguien se rió. ¿Por qué no? Elena agitó la mano como si estuviera quitando una pelusa de su manga. Simplemente no encaja, dijo. Y su niña, por favor. Su niña no pertenece a nuestro círculo. Le dije a Javier, Sara y Sofía no deben aparecer, y punto. Casualmente, como si estuviera comentando el tiempo. Como si mi hija fuera una mancha. La cámara siguió grabando. Elena siguió hablando de mantenerlo, de buen gusto, de no dejar entrar, cierta energía, de cómo Brenda merece algo mejor que la incomodidad. Y de fondo, oí a Javier reír. No fuerte, no orgulloso, simplemente presente, cómplice. Lo vi 2 veces porque la negación es un animal terco. Luego mi pantalla se oscureció, y me quedé sentada en mi casa silenciosa, oyendo el zumbido del refrigerador y mi propia respiración. Y me di cuenta de algo que me dejó un vacío en el estómago. Esto no se trataba de una boda. Se trataba de Sofía. Porque si Elena solo me hubiera odiado a mí, habría tolerado mi presencia. A Elena le encantaba tener a alguien a quien menospreciar. Le daba algo que hacer entre el brunch y juzgar el paisajismo de la gente. Pero Sofía era la prueba. La prueba de que yo no era temporal. La prueba de que tenía raíces. La prueba de que yo era, técnicamente, familia. Y Elena no podía soportar eso. Podría haber gritado. Podría haber llamado a Javier y descargado 7 años de dolor reprimido en su buzón de voz como un manifiesto. Podría haber conducido hasta la Hacienda San Ángel y haber entrado en la cena de ensayo como un huracán. Y a ellos les habría encantado eso, porque entonces la historia se convierte en, Sara es inestable, no en, Elena es cruel. Así que no grité. Hice un solo movimiento silencioso. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en nuestro banco. La cuenta conjunta era donde vivía todo, la hipoteca, los pagos automáticos, los servicios públicos, las compras, el pago del camión de Javier, el programa extraescolar de Sofía y, aparentemente, la boda de fantasía de Elena. Me quedé mirando el saldo. No era solo dinero. Era una prueba. La prueba de que había estado cargando más de mi parte mientras me trataban como si debiera estar agradecida por el privilegio. El sueldo de Javier pagaba lo básico, mi trabajo como autónoma, pequeños contratos que hacía después de que Sofía se durmiera, construía el colchón financiero. Yo era la que recordaba las fechas de vencimiento. Yo era la que llamaba a la compañía de seguros cuando algo no se procesaba. Yo era la que hacía la hoja de cálculo que tanto le gustaba a Javier. Y mi nombre estaba en esa cuenta, lo que significaba que legalmente, no estaba robando. Estaba asegurando. Si nunca te han empujado lo suficiente, podrías pensar que el momento en que estallas es ruidoso. A veces es silencioso. A veces es hacer clic en, transferir. Abrí la cuenta separada que había mantenido desde antes de casarnos, la que mi mamá insistió que conservara, por si acaso. En aquel entonces pensaba que, por si acaso, significaba reparaciones del coche. Inicié la transferencia limpia, simple y dejé exactamente 2.293 pesos con 74 centavos porque quería que el saldo dijera algo. No, UPS, no, error. Un mensaje. Un recibo. Confirmé la transferencia. El círculo de carga giró, y luego se completó. Sin fuegos artificiales, solo la realidad cambiando. Cerré la computadora portátil. Luego hice las maletas. No dramáticamente, no por venganza. Por oxígeno. Por Sofía. Porque si Elena quería hablar de pertenencia, yo le iba a mostrar a mi hija exactamente dónde pertenecía. Conmigo. No tenía un plan perfecto. Tenía una fecha límite, recoger a Sofía de la escuela, y un sistema nervioso que acababa de ser atropellado por un camión.
Así que, hice lo que toda madre estresada hace cuando la vida se rompe, abrí mi teléfono y reservé un viaje. Cancún apareció primero porque el algoritmo sabe cuando estás inestable. Había un vuelo esa noche, 2 asientos libres, un hotel con piscina, una tarifa reembolsable. Hice clic. Pagué. Puse el vuelo y el hotel en mi tarjeta de crédito, la que estaba a mi nombre. No se lo dije a nadie porque ya sabía cómo iría eso. Javier diría que estaba exagerando. Elena diría que era egoísta. Brenda lloraría. Y Sofía vería a los adultos castigarla por existir. No. Recogí a Sofía de la escuela como si fuera una tarde de día de semana normal. Corrió hacia el coche, con la mochila rebotando, el pasador aún brillando. Mamá, ¿adivina qué? Hola, cariño, le dije, con la voz demasiado alegre. ¿Qué te parecería una aventura? Sus ojos se abrieron de par en par, como una sorpresa. Como tú y yo, le dije. Solo nosotras. Dudó. ¿Viene papi? No, le dije suavemente. Sofía bajó la mirada a sus manos. ¿Nos desinvitaron? Esa pregunta, viniendo de una niña de 7 años, me hizo un nudo en la garganta porque significaba que ya entendía el rechazo social, ya sabía cómo se sentía. No nos invitaron, le dije. Su rostro se quedó inmóvil, como si su cerebro rechazara la información. Pero a la tía Brenda le caigo bien, susurró. Pensé en la voz de Elena, casual y cruel, y sentí que apretaba los dientes. Me estiré y tomé la mano de Sofía. Algunas personas dicen cosas que no son verdad, dije, eligiendo cada palabra con cuidado. Y a veces hacen cosas que no son amables. Pero eso tiene que ver con ellos, no contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Hice algo malo? Esa pregunta rompió algo dentro de mí. No irá, una promesa. No, le dije, con firmeza. Nos vamos de viaje. No me contactes a través de tu madre. Me pondré en contacto cuando esté lista. Luego envié lo mismo por correo electrónico porque las marcas de tiempo importan cuando gente como Elena decide reescribir la realidad. Puse mi teléfono en modo avión y vi a Sofía presionar su frente contra la ventana mientras el avión despegaba. Silencio. No el silencio de la derrota. El silencio de salir de una habitación donde te han insultado y darte cuenta de que no tienes que quedarte. El viernes por la mañana, nos despertamos en una habitación de hotel que olía ligeramente a cloro y a sirope de gofrera. Sofía saltaba en la cama como si la gravedad fuera opcional. ¿Primero la piscina?, preguntó. Primero la piscina, acepté. Nadamos. Comimos panqueques. Sofía se rió tan fuerte que resopló, y luego se rió aún más fuerte porque había resoplado. Durante unas horas, fue solo una niña, no la vergüenza de alguien, no un problema que ocultar. Solo una niña con el pelo mojado y los ojos brillantes y una madre que finalmente la estaba eligiendo a ella. Y entonces mi teléfono volvió a la vida. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto que parecían haber sido escritos con manos temblorosas. El mensaje de voz de Javier llegó primero, cortante, lleno de pánico. Sara, ¿qué demonios hiciste? Brenda está enloqueciendo. ¿La cuenta? Sara, llámame ahora mismo. El mensaje de voz de Brenda era un colapso total. Del tipo en que el mundo se acaba porque un foco de luz es más tenue de lo esperado. Esta es mi boda. El servicio de catering no comenzará sin el pago. Arréglalo. Lo estás arruinando todo. El mensaje de voz de Elena llegó como una actuación. Intentó sonar dulce, como si no acabara de repudiar públicamente a mi hija. Sara, cariño, dijo, melosa, ha habido un malentendido. Transfiere el dinero de vuelta. Este no es el momento para tu berrinche. Sé razonable. Berrinche, claro. Porque cuando Elena humilla a una niña, es buen gusto. Cuando una madre protege a su hija, es un berrinche. Miré los mensajes de voz y sentí algo parecido a la risa subir por mi pecho. No alegría, alivio. Porque por primera vez, su pánico demostraba que no estaba loca. El pago estaba vencido y, de repente, mi presencia importaba. Qué curioso cómo funciona eso.
Le envié a Javier una sola frase: vi el vídeo. No vuelvas a mentirme. Luego guardé mi teléfono y llevé a Sofía a por un helado. En el camino de regreso, Sofía saltaba y sostenía su vaso con ambas manos como si fuera sagrado. «Mamá», preguntó en voz baja. «Sí, cariño». «¿Estamos en problemas?» Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué estaríamos en problemas? Bajó la mirada. Papi sonaba enojado por teléfono. ¿Y la abuela? No le caigo bien a la abuela Elena. Esa última parte la dijo suavemente, como una confesión, como si ya la llevara dentro. Dejé de caminar y me agaché frente a ella. Escúchame, le dije, con firmeza. Tú y yo no estamos en problemas. Tú no eres un problema. No eres demasiado. No eres nada de lo que la abuela Elena dice cuando está siendo mala. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Pero, ¿por qué no le caigo bien? Porque estás conectada a mí, quise decir. Porque eres la prueba de que Elena no puede borrar. Pero no le entregué a mi hija de 7 años todo el horror de la psicología adulta. Le di la verdad que podía entender. A veces, le dije, las personas tienen algo roto por dentro, y en lugar de arreglarlo, se desquitan con otras personas. Eso no significa que no seas adorable. Significa que las palabras de la abuela Elena no son seguras. Sofía sorbió por la nariz, luego asintió como si lo estuviera archivando. Vale, susurró. Luego, después de una pausa, ¿podemos pedir chispitas mañana también? Me reí porque los niños son resilientes de la manera más humilde. Chispitas mañana, le prometí. Esa tarde, mientras Sofía dormía la siesta, hice la parte poco glamorosa de irse, no la parte cinematográfica, la parte del papeleo. Abrí una aplicación de notas y empecé a listar lo que necesitaría si esto se convertía en un lío legal. Certificado de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social, registros escolares, números del seguro de salud, contraseñas. Cambié las contraseñas primero, no por despecho, sino por seguridad, porque cuando un hombre entra en pánico, no siempre se vuelve violento. A veces se vuelve imprudente. A veces empieza a arreglar las cosas. Y ya no confiaba en la definición de arreglar de Javier. Congelé mi crédito. Moví mi depósito directo. Documenté cada mensaje. Luego reservé una consulta con una abogada de derecho de familia en mi ciudad. Su nombre era Marcela. Su tono sugería que había oído: la madre de mi cónyuge es un problema, tantas veces que tenía su propia categoría. Escuchó mientras le contaba los hechos: cuenta conjunta, mi nombre en la facturación, el vídeo, el viaje, los mensajes. Cuando terminé, dijo con calma: no estás secuestrando a tu hija por irte de viaje, pero mantén la comunicación por escrito. Mantén tu ubicación conocida y no te niegues a un contacto razonable con tu esposo a menos que se vuelva abusivo. Luego, sobre el dinero, mover fondos de una cuenta conjunta en la que estás no es ilegal, pero en un divorcio, al tribunal le importa la equidad. No lo gastes, solo asegúralo. Documentaremos por qué lo hiciste. Equidad. Documentación. Al sistema legal le encanta el papeleo casi tanto como a Elena le encanta el control. Marcela también dijo algo que se me quedó grabado. La seguridad emocional de tu hija importa, dijo. A los tribunales no les gustan los abuelos que alienan a un niño. Mantén registros. No exageres. Solo documenta. Así que lo hice. De vuelta en la boda el sábado porque sí. Todavía tuvieron la boda. Los mensajes de Javier comenzaron a llegar en ráfagas. Como actualizaciones desde una zona de desastre, están reteniendo la cena. La organizadora dice que cerrarán la barra. La gente está haciendo preguntas. Mamá le está gritando a todo el mundo. Por favor, transfiérelo de vuelta. Hablaremos después. Después de que Brenda tuviera sus fotos. Después de que Elena tuviera su día perfecto. Después de que los invitados comieran y dejaran de susurrar. Entonces podríamos hablar. Miré a Sofía, acurrucada en el sofá con una toalla sobre los hombros, viendo dibujos animados con el pelo húmedo y una pulsera de la piscina en la muñeca, y algo se asentó en mí como una decisión final. No iba a negociar la dignidad de mi hija. No respondí.
El sábado por la tarde, recibí un mensaje más de Javier, más corto, diferente. El lugar le dijo a Brenda que no pueden servir hasta que el saldo se liquide. Están literalmente allí parados. Todo el mundo está mirando. Lo imaginé con vívida claridad, la hacienda San Ángel, todo pisos pulidos y luces suaves, y personal entrenado para sonreír en medio del caos. Brenda con su vestido, el pelo perfecto, el rímel corriendo de todos modos. Elena con perlas, siseando a la coordinadora como si la coordinadora le hubiera robado personalmente su juventud. 97 invitados moviéndose en sus asientos. 24 niños pidiendo nuggets de pollo. Y una organizadora de bodas susurrando, necesitamos el pago antes del servicio. Porque no puedes salir de un contrato con, somos familia. Un contrato es un contrato, y mi nombre estaba en él. Lo que significaba que Elena había estado feliz de usar mi nombre cuando le facilitaba la vida, pero no feliz de dejar que mi hija se sentara en una mesa. Mi teléfono sonó. Javier. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché. Su voz estaba rota ahora. Sara, dijo, más bajo que antes. Por favor. Solo por favor. Arreglaremos todo después. Mi mamá está. Brenda está. Esto es humillante. Humillante. Esa palabra. No, incorrecto, no, cruel. Humillante. Como si la verdadera tragedia fuera que la gente estuviera mirando. Borré el mensaje de voz. No porque no lo necesitara, sino porque no quería que Sofía oyera su voz así si mi teléfono lo reproducía accidentalmente. Hay cosas que no pueden entrar en su mundo. Esa noche, Sofía y yo nos sentamos en el balcón comiendo papas fritas de una canasta de papel. Las palmeras se mecían y el aire cálido nos envolvía como una manta. Sofía mojó una papa frita en ketchup y preguntó casualmente, ¿vamos a volver a casa con papi? Respiré hondo. Todavía no lo sé, dije honestamente. Ella asintió como si lo aceptara. Luego su rostro se tensó y preguntó la pregunta que me partió el corazón, ¿papi no me quería allí? Podría haber mentido. Podría haber dicho, papi te quiere, cariño. Es complicado. Pero los niños huelen las mentiras como el humo. Así que le dije la verdad que se merecía. Papi tomó una mala decisión, le dije. Y voy a asegurarme de que estés a salvo mientras él descubre cómo tomar mejores decisiones. Sofía se apoyó en mí y susurró, tú me gustas más. Me reí, una risa acuosa y real. A mí también, le dije. El lunes, Javier finalmente llamó con un tono diferente, más apagado, agotado, como alguien que había pasado un fin de semana limpiando un desastre que él ayudó a crear. Respondí porque estaba lista, no porque él se lo mereciera. ¿Dónde estás?, preguntó. De viaje, le dije. Con Sofía. No puedes simplemente llevártela. Si puedo, respondí con calma. También es mi hija. Y te dije que está a salvo. Lo puse por escrito. Silencio, luego con cuidado, la boda de Brenda fue un desastre. Hice un sonido suave. Oh. Tuvieron que pedir dinero prestado, admitió. Mi papá hizo un adelanto en efectivo. Mamá llamó a todo el mundo. El servicio de catering retrasó la cena. La barra cerró durante 1 hora. La gente hablaba. Fue terrible. Y luego, con la voz quebrada, Javier preguntó, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos harías esto a nosotros? ¿A nosotros? No, a Sofía. No, a mí. A la boda. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Javier, le dije en voz baja, tu madre dijo, su niña no pertenece a nuestro círculo, en un vídeo. Me mentiste sobre un hospital. Y te oí reír de fondo. Silencio. En internet. Me mentiste sobre un hospital. No lo decía en serio sobre Sofía, intentó, débilmente. Solté una risa corta y sin humor. Lo dijo como si estuviera eligiendo servilletas. No sabía qué hacer, susurró. Si lo sabías, le dije. Simplemente no querías hacerlo. Enfrentarte a tu madre era más difícil que mentirle a tu esposa.
Su respiración tembló. Lo siento. La disculpa no me reconfortó. No era por Sofía. Ni siquiera era realmente por mí. Era por las consecuencias que no le gustaban. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Miré a Sofía en la parte poco profunda de la piscina, riendo con otro niño. Sus hombros relajados de una manera que no había visto en meses. Lo que pasa ahora, le dije, es que hablamos con una abogada. Hacemos un plan de custodia. Establecemos límites porque estoy harta de vivir en función de tu madre. Te vas a divorciar de mí, susurró. Todavía no lo sé, dije honestamente. Pero no puedes quedarte con nosotras y al mismo tiempo tratarnos como si fuéramos opcionales. Hizo un sonido como si quisiera discutir. Luego no lo hizo porque en el fondo, sabía que yo tenía razón. Cuando Sofía y yo volvimos a casa una semana después, la casa se sentía igual. Mismas paredes, mismo sofá, pero el aire se sentía expuesto, como si algo se hubiera abierto y no pudiera volver a cerrarse. Javier estaba esperando. Había flores en la mesa como una disculpa que puedes comprar en un supermercado. No las toqué. Las flores no arreglan la traición. Sofía entró, miró a Javier por un momento y preguntó la pregunta que los adultos evitan. ¿Por qué no pude ir a la boda? Javier se estremeció y me miró como si quisiera un rescate. No me moví. Se arrodilló. Estuvo mal, dijo, con voz áspera. La abuela dijo algo malo, y yo debería haberlo detenido. El labio de Sofía tembló. ¿La oíste? Javier asintió. Sí. ¿Por qué no la detuviste?, susurró Sofía. Javier miró al suelo como si las respuestas vivieran en la alfombra. Luego admitió la verdad más fea, porque tenía miedo. Sofía parpadeó. ¿Miedo de la abuela? Javier asintió, con la vergüenza cubriéndole la cara. La expresión de Sofía se tensó de esa manera desgarradora en que lo hacen los niños cuando se dan cuenta de que los adultos pueden ser débiles. Bueno, dijo, pequeña pero firme, a mí no me da miedo. Solo es una maleducada. De la boca de los niños de 7 años sale la claridad de la que los adultos pasan décadas huyendo. Los hombros de Javier se hundieron, y por primera vez en 7 años, parecía menos el hijo de Elena y más un hombre viendo el daño que su lealtad causó. Las semanas siguientes no fueron dramáticas. Fueron prácticas. Marcela redactó los documentos. Creamos un horario temporal. Javier se mudó a la habitación de invitados. Empezamos a comunicarnos más por escrito que en persona porque la escritura no permite que la gente reinterprete tu tono más tarde. Javier empezó a ir a terapia porque, aparentemente, eso es lo que necesitan algunos hombres para entender que los límites no son un ataque personal. Sofía se quedaba conmigo la mayoría de las noches. Javier tenía horarios establecidos con ella. La recogía de la escuela. Se presentaba. Lo intentaba. Me di cuenta. No lo recompensé con perdón por el esfuerzo, pero me di cuenta. ¿Y Elena? Elena intentó recuperar el control de la única manera que sabía, escalando. Primero, envió mensajes de texto: Sara, tienes que parar. Así no es como manejamos los asuntos familiares. Se te hará responsable. ¿Responsable ante quién? ¿La policía de las bodas? Luego envió largos correos electrónicos sobre la unidad familiar y el respeto. Luego intentó llamar a Sofía a través de Javier, como si una niña de 7 años existiera para calmar el ego de una abuela. Javier finalmente le dijo que no, y fue entonces cuando apareció. Un martes por la tarde, sin avisar, con perlas puestas, la ira pulida hasta brillar. No preguntó por Sofía. Por supuesto que no. Salió de su camioneta como si fuera la dueña de la calle y me señaló en mi propia entrada. Estás destruyendo a esta familia, dijo. La miré de arriba abajo. Hola, Elena. Qué amable de tu parte reconocer finalmente que existo. No te pases de lista, espetó. No estoy siendo lista, le dije. Estoy siendo precisa. ¿Robaste dinero? Transferí dinero de una cuenta en la que figura mi nombre, corregí, y mi abogada está documentando todo. Esa palabra, abogada, hizo que sus ojos brillaran. Javier salió detrás de mí, atraído por el ruido.
El rostro de Elena se suavizó al instante. Voz de madre dulce, sonrisa de actuación. Oh, cariño, arrulló. Mira lo que te está haciendo. Javier no la abrazó. No sonrió. Solo se quedó allí. Y algo en el rostro de Elena parpadeó. Confusión. Porque en el mundo de Elena, se suponía que Javier vendría corriendo. Mamá, dijo Javier en voz baja. Tienes que irte. Elena parpadeó. ¿Perdona? Tienes que irte, repitió. Dijiste cosas horribles sobre Sofía. Mentiste. Me hiciste mentir. Y humillaste a Sara. La boca de Elena se apretó. No humillé a nadie. Ella se humilló a sí misma. La mandíbula de Javier se tensó. Eso no es verdad, dijo. Y si no puedes respetar a mi esposa y a mi hija, no tienes acceso a nosotros. Elena lo miró como si hubiera cometido un crimen. Luego giró su mirada hacia mí. Esto es cosa tuya, siseo. Lo has envenenado. Me encogí de hombros. Si la verdad es veneno, Elena, quizás tu sistema ya estaba fallando. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana, hacia la habitación de Sofía, y di un paso adelante antes de que pudiera siquiera pensar en involucrar a mi hija en su guerra. Mi voz se volvió tan tranquila como el cristal. Si alguna vez vuelves a decirle una sola cosa cruel a mi hija, le dije, no te gustará lo que sucederá después. Las fosas nasales de Elena se dilataron. Por un segundo, pensé que podría bofetearme. Luego se dio la vuelta y volvió furiosa a su camioneta, los neumáticos chirriando mientras salía marcha atrás como si huyera de las consecuencias. Javier exhaló. No lo felicité. Un momento decente no borra 7 años de cobardía, pero demostró algo importante, podría haberlo hecho antes. Simplemente no lo hizo. La vida después de eso fue papeleo y límites, un horario de custodia temporal, terapia para Javier, reglas que no se doblaban ante las visitas, solo pasaba por aquí, de Elena. Elena intentó decirle a la familia que yo era inestable, vengativa, celosa, cualquier palabra que la hiciera sentir poderosa. Pero Sofía nunca fue una buena audiencia para la propaganda. Mi abuela dijo que no pertenezco, me dijo una noche, en voz baja y con naturalidad, como si estuviera informando del tiempo. La abracé. Estaba equivocada, le dije. Y nunca tienes que encogerte para encajar en la crueldad de otra persona. Javier la oyó decirlo una vez, y vi cómo cambiaba su rostro, como si finalmente entendiera que no se trataba de que yo ganara una discusión. Se trataba de que Sofía construyera su identidad y si la construiría en torno a la vergüenza o en torno a la verdad. Unos meses después, Sofía y yo estábamos sentadas en nuestro nuevo apartamento. Nada lujoso, solo luz solar y tranquilidad y una piscina que le encantaba. No fue un escape glamoroso. Fue un reinicio, un lugar donde nadie podía aparecer sin avisar sin consecuencias. Sofía coloreaba en la mesa, con la lengua fuera por la concentración. Mamá, preguntó sin levantar la vista, ¿pertenezco a tu lado? Dejé todo. Me incliné. Perteneces a mi lado, le dije. Y perteneces al lado de la gente que te quiere, ¿verdad? Asintió, satisfecha, como si su corazón hubiera estado esperando esa frase. Luego sonrió. Si algún día tienes una boda, ¿puedo invitar a quien yo quiera? Me reí, suave y real. Sí, puedes. Entonces te invito a ti, declaró. Porque eres mi favorita. La abracé tan fuerte que chilló. Elena dijo que Sofía no pertenecía a su círculo. Tenía razón, solo que no en el sentido que ella quería decir. Sofía no pertenecía a habitaciones donde el amor es condicional y los niños son tratados como inconvenientes. No pertenecía a ningún lugar donde tuviera que ganarse la amabilidad básica. Pertenecía a mi lado, y yo finalmente me pertenecía a mí misma. En cuanto a Brenda, consiguió sus fotos. También tuvo una boda de la que la gente todavía susurra, aquella en la que los pagos no se liquidaron. La cena se detuvo, la barra cerró y comenzaron los gritos. Y Javier aprendió por las malas lo que sucede cuando eliges a tu madre por encima de tu familia. Yo no arruiné una boda. Arruiné una ilusión. Y las ilusiones siempre se iban a romper.
Simplemente resultó que yo tenía la aplicación del banco en la mano cuando sucedió. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te resultó familiar, dale a me gusta y suscríbete para más contenido. Y tengo curiosidad, ¿quién crees que estuvo realmente equivocado aquí? Dímelo en los comentarios.